Dos, vamos, al aire. Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Estamos entre Compas de Ecuador Radio Online y por supuesto en Carisma FM. Saludos desde Quito y llegó el día tan esperado, el 11 de abril. Tanto esperábamos este día, tanta campaña que se hizo para llegar a este 11 de abril y exactamente tenemos aquí en Quito 1 de la tarde, 10 minutos o 13 horas, 10 minutos. Falta pocas horas para dar fin a este día de sufragio en todo el Ecuador. Ciudadano, ciudadana, si usted todavía no ha sufragado, por favor, vaya, vaya, no deje a última hora, típico de los ecuatorianos, a última hora vamos corriendo y estamos ahí que no nos alcanza. Ay, no alcancé, ya me cerraron la puerta ahí. No, 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 vaya en este momento, ¿sí? Vaya ciudadano, ciudadana ecuatoriana, vaya a su recinto, vaya a su mesa y de esta manera usted podrá sufragar y usted podrá decidir el destino del Ecuador. Y bueno, en esta tarde de domingo 11 de abril tenemos la presencia de la economista María Elsa Viteri. ¿Se acuerdan? Ella fue ministra de Finanzas en el gobierno de Rafael Correa, el presidente eterno del Ecuador. Muy buenas tardes, economista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto inmenso, enorme, precisamente este 11 de abril, el día preciso para recuperar la patria, estar con todos los ecuatorianos y a través de ustedes, ¿no? Gracias por la invitación y aquí estoy, dispuesta a hablar lo que la ciudadanía tiene que hablar, porque más que nada yo represento a una voz de la ciudadanía, una voz de ese poder popular que clama por recuperar la patria. Usted ha estado en campaña en Guayaquil. ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Cómo ha sido la aceptación de las propuestas de Andrés Arauz? Y usted, yo creo que desde el punto de vista económico, me imagino que la inducción fue muy efectiva. Bueno, yo creo que la campaña en Guayaquil no ha sido diferente de la campaña en general, ¿no? Una campaña marcada por tratar de ensuciar realmente la campaña electoral, como es costumbre, y la aceptación yo creo que ha sido masiva. Guayas en general ha dado un bofetón, digámoslo así, con guante blanco, porque realmente lo que se vio en Guayas en el pasado 7 de febrero es lo que el pueblo espera, ¿no? Un cambio trascendental. Sí, estamos en campaña, hemos estado permanentemente en una campaña que realmente lo que ha hecho es proteger o hacer énfasis en lo que hoy el ecuatoriano pide, que es dignidad, que es realmente volver a un cauce en donde habíamos logrado vencer esa posición de que aparentemente había una sola opción y desde desde la época de Rafael Correa hicimos notar que no, que las opciones se tienen que contrastar contra la real toma de decisiones. La propuesta de Andrés Arauz en el plano económico es contundente y coincide con lo que dije antes inclusive de la pandemia. Necesitamos primero salvar al pueblo del hambre y de la pobreza en que ha sido sumida, particularmente en estos 4 últimos años, pero necesitamos también hacerlo con una visión de construcción hacia el futuro, de romper con esquemas tradicionales que nos reinsertaron en estos 4 últimos años. Así estamos con María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas en el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué le parece esa propuesta de Andrés Arauz, que es una medida keynesiana? ¿Qué le parece? Mire, yo una de las cosas, ¿sabe que esa pregunta me lo hizo nada menos y nada más que ese famoso periodista que tiene la derecha, Diego Oquendo, ¿sí? ¿Ah, sí? Y, sí, sí. Y déjeme decirle que yo una de las cosas que le contesté y lo reedito, el tema con todos estos planteamientos y colgarse un cartelito en la solapa, digámoslo así, es que lo que hay que pensar es que no podemos desconocer, evidentemente la teoría, no podemos desconocer lo que es los estudios, pero lo que no podemos olvidarnos
es de mirar cuál es o a quién tenemos que realmente dar respuestas en términos de las acciones económicas. Y entonces, más que una propuesta keynesiana, es una propuesta a la demanda y a la necesidad ciudadana. Y en este momento, lo que demanda la ciudadanía es salir del ahogo en que nos han metido. No por el COVID solamente, sino por una lógica económica tradicional y realmente excluyente. Excluyente. Entonces, mi querido compañero del alma, yo realmente, más allá de keynesiano, no keynesiano, en este momento se trata de la vida del ecuatoriano, y el ecuatoriano lo que necesita es esa propuesta, por un lado, de manejar o de incentivar lo que es, o de más bien salvaguardar lo que es el consumo de los ecuatorianos, porque de eso depende la vida del ecuatoriano, y por otro lado, fortalecer la capacidad de respuesta del sector productivo en esa necesidad de demanda, pero no solamente desde la perspectiva de darle las opciones de que el aparato productivo responda, sino también de limpiar todas aquellas presiones que el sistema financiero nos ha impuesto. De eso se trata, los $1.000 para los hogares, y de eso se trata, los $3.000 para el sector productivo, sumado a limpiar toda la carga financiera que nos ha impuesto una banca que está perdida en su real función en la economía, que es de intermediación financiera, no de ser el ente que promueve la mayor rentabilidad para unos pocos. Así es. Bueno, también tengo la profesión suya y por eso en los primeros años cuando nos enseñan la teoría de Keynes, normalmente se decía que ante una situación de estancamiento de la economía, el Estado debe intervenir. Y el Estado interviene y de esta manera estimula a que la economía comience a funcionar. Entonces, también aprendí eso en la teoría económica, ¿sí? Claro, Y también, por supuesto. ajá, entonces, como dicen, o sea, los $1.000 es un bono, es un regalo. Muchas de las personas en las que hemos dado un poquito de charlas, yo estaba dando un poco de charlas sobre las propuestas de Andrés Arauz, había alguna distorsión en la información. Muchos pensaban que hay que devolver ese dinero y por eso la gente decía, no, no, no quiero los $1.000. Había que decir en términos sencillos, en términos morochos, como se dice, es un regalo los $1.000. Muchos pensaron que es un préstamo y que había que devolver cada mes 200, decían. Les decía, no, 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 no. Es una cuota de $1.000 de una sola, o si usted desea, puede recibir 200 cada mes. Y bueno, la gente, luego de la explicación correspondiente, se sintió muy satisfecha de que es la oportunidad. Bueno, Pero la característica que yo... mi querido Dígame. colega, yo creo que es importante hacer también otro tipo de diferencia. Y ojo, no es el hecho de que esto sea permanente y constante. El tema es que hay que entenderlo desde la perspectiva de que el Estado precisamente está para justamente promover eso que es como una mecha que promueve lo que debe de ser el funcionamiento normal de la economía. Y esa mecha de reactivación económica es lo que se pretende. Cuidado se vaya a malinterpretar también de que esto es permanente. No, no es permanente. No. Es el impulso original que un programa de gobierno tiene que tomar realmente la decisión política. ¿Por qué? Porque de otra manera, si lo dejamos a la voluntad privada, nunca se va a dar. Y entonces lo que hay que entender, y también hay que hacerle la diferencia a la gente, esto no es un proceso permanente, no es un bono de desarrollo humano permanente que tiene que ver con una eliminación de un problema estructural, ¿sí? Esto es una necesidad coyuntural que lo que promueve es que con esa mecha o con ese estímulo a través de la política pública, lo que se logre es volver a reactivar el aparato económico en su dinámica normal, que la han matado con políticas totalmente distorsionantes. ¿Y por qué? Porque definitivamente hay un tema interesantísimo en todo esto. Se dice que el gobierno es ineficiente.
Y yo quiero plantear aquí el verdadero criterio, o mejor dicho, la verdadera cuestionamiento que tenemos que hacer. El gobierno no ha sido ineficiente, no, para nada. Lo que hay que entender es que el gobierno fue muy eficiente para sus objetivos, el gobierno de Moreno me refiero, y el gobierno de la partidocracia y el gobierno eterno. Y fue muy efectivo, ¿por qué? Porque su objetivo era lo que logró, que fue poner en el privilegio y en la mejor opción a sus privilegiados. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay que entender que es una lógica completamente distinta. El problema es que para el gobierno de Moreno y para el gobierno de los banqueros y para los gobiernos de la partidocracia, el pueblo ecuatoriano no cuenta como objetivo. ¿Se da cuenta? Así es. Así pudimos conocer a lo largo de estos años, ¿no? Los beneficiados eran unos y los perjudicados casi todos los ecuatorianos. Totalmente. Y obviamente esta propuesta de Andrés Arauz de 1000 de una es justamente eso, 1000 de una sola vez. No es algo permanente, es una sola vez. Y justo lo que usted decía, ¿no? Esto lo que va a permitir es generar un movimiento en la economía. Bueno, yo normalmente, para las charlas que daban, normalmente son términos más sencillos, porque yo creo que decir reactivación económica suena bonito desde el punto de vista de los economistas, pero vayamos a esos sitios donde está la gente común y corriente. Usted le dice reactivación económica, quedan viendo medio raro, dice que, ¿de qué está hablando? Dice, vea, ¿de qué es? Pero allá lo que tenemos que hablar es, bueno, si usted tiene platita, esa platita recibe la familia más necesitada, esa familia lo que va a hacer ese dinero es gastarlo en el Ecuador, no va a ir al exterior para gastar esos $1000. Y obviamente el momento en que él gasta, compra. Y el que compra a su vez compra y así se va generando un incesante movimiento de compra-venta. Y obviamente esa demanda, porque es $1000 a 1 millón de familias. Y hay que pensar, no es $1 millón, sino son 1000 millones de dólares. Es una cantidad considerable. Y eso Totalmente. sí, como usted dice, esa mecha sí que va a hacer funcionar bien a la economía, le va a dar el empujón que necesita para volver a flujos anteriores. En ese sentido, yo creo que esa medida o esa propuesta de Andrés Arauz, que mucha gente llega y mucha gente dice, sí, yo no voy a ser tal vez el que recibe, pero el momento en que comienza el incesante comprar y vender, va a llegar también a mí va a demandar mis productos, va a demandar mis actividades y eso genera también de paso bastante actividad en muchas de las personas que Claro, no tienen en este momento pero, trabajo. pero adicionalmente hay que entender lo que no solamente son los 1000 millones en los bolsillos de los ecuatorianos, de la clase media, de la clase menos desposeída, sino que lo que hay que entender es que son 3000 millones más. 3000 millones más, ¿a dónde? En los pequeños, micros y hasta medianos productores, pues, que es también Exactamente. un proceso de reactivación. Entonces, más allá de los 1000 millones que van a recibir 1000 familias, están los 3000 millones que van a recibir una serie de familias que se dedican a producir y a dar respuesta a esa demanda. En ese encadenamiento que usted habla, una de las cosas que se me acusa es que definitivamente me olvidé de hablar para mis pares porque comencé a hablar para la gente como economista, ¿no, verdad? Y eso es lo que yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con usted, lo que hay que hablar es para aquellos que realmente entiendan a qué se refiere esta reactivación económica. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero más allá de los 1000 millones, lo que hay que entender y hay que explicar también que esos 1000 millones son a su vez una mecha para un sector productivo que tiene que dar respuesta a todo ese consumo, a toda esa demanda de alimentos, de vestido, de servicios que va a hacer la población que los reciba. Y que esas personas van a recibir 3000 millones para poder satisfacer esa demanda. Esos 3000 millones que no van a ir a donde siempre han ido, sino que van a ir al sector agrícola y a los pequeños y microproductores, al sector de la economía popular y solidaria. Sí.
¿sí? Exacto. Al sector de los que están ahogados, y que lo que tenemos que entender es que cuidado, nosotros, los pequeños, los que somos realmente, que no estamos visibles en esas marcas, en esas propagandas, somos los que realmente activamos la economía. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que activamos el empleo. Porque detrás de todo esto, ¿qué es lo que está? No se confundan, no es cierto que está mantener a los ecuatorianos per se, digamos así, o de manera porque simplemente son ecuatorianos. No, está el devolverle la dignidad al ecuatoriano de que tenga trabajo, de que tenga empleo, porque todas estas medidas lo que van a impulsar es la dignidad del empleo, no desde la perspectiva de que el empleo es una mercancía, no, el empleo es un derecho y da dignidad. Cuando uno tiene empleo, cuando uno con su trabajo logra satisfacer sus necesidades y la de su familia, es realmente el verdadero bienestar. Y el ecuatoriano lo tiene claro, lo tiene clarísimo. Y así estamos aquí con María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas en la época del gobierno de Rafael Correa. Justamente nos señalaba que las propuestas de Andrés Arauz se complementan con los 3.000 millones de dólares que va a ser préstamos para los pequeños productores. La característica, tasas de interés bajas, cuotas bajas y plazos amplios, que es lo que necesitamos en este momento. Y recuerde, economista, no solamente Andrés Arauz ofrece estos 3.000 millones en créditos para estos pequeños productores, sino también hay 3.000 millones más para los GATS, para prefecturas, municipios, juntas parroquiales. Eso también generará lo que usted señaló hace un momento, más trabajo, porque la prefectura hace sus obras, necesita diferentes elementos para las obras y estos elementos son compras y a su vez estos son producidos por otros y esto va a generar un incesante movimiento en el mercado laboral. Tenemos en la mesa... Y súmele lo que está el compromiso de aportar con el 50% el salario de aquellos a quien empleen a jóvenes en su primer trabajo. Sí, yo ya iba a decir eso, pero usted está apurada y está adelantándose, no me deja desarrollar. No, sigue. No, es, sigue. Es que es tan evidente realmente digamos, la correcta orientación de las propuestas, que creo que usted y yo nos vamos a arrebatar aquí en las primicias, aunque no son primicias, ¿no? ¿Verdad? Es que es evidente y es la emoción, es la satisfacción de saber que existe una persona que está proponiendo realmente las cosas que se tienen que hacer en el país. Existe la confianza de un técnico, de una persona joven que además entiende la dinámica, porque usted y yo a lo mejor nos cogió en mitad de camino toda esta revolución tecnológica, todo este aprendizaje, y él nació con esta revolución. Nació no solamente con la revolución ciudadana, sino que nace con toda una revolución de una tecnología inmensa. Y por eso es que es importantísimo que comencemos a generar criterios, por ejemplo, de lo que significa esa economía naranja, de lo que significa esa economía colaborativa, de lo que significa esa economía violeta, de lo que significa esa economía circular, de lo que significa esa economía del trabajo en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque son dentro de esa visión general del bienestar que tiene la economía, las formas en cómo se traducirá esa nueva lógica de distribución de los recursos productivos. Entonces, mire lo importante y todo el camino que tenemos que recorrer y lo importante que es tener a una persona que tiene clarísimo y que además nació con todo este movimiento revolucionario a nivel mundial. Entonces, probablemente vamos a tener que aquí robarnos las palabras porque es la emoción, es la satisfacción y es esa esperanza que tenemos en que realmente el país vuelva en una ruta de crecimiento y de desarrollo, que es lo que necesitamos. Y no solo eso, economista, usted está olvidándose de algo más de las propuestas de Andrés Arauz que realmente
son necesarias en lo que es el Ecuador productivo, en esa gente de sus pequeños empresarios. Recuerde que Andrés Arauz habla de alivio de una. ¿Y qué nos dice? A las Claro, personas que tienen deudas menores a $10,000, que por esto de la pandemia dejaron de sus ventas, producían, pero no vendían, todo se quedó estancado. Y ellos están con toda esta situación de que no pudieron pagar sus cuotas, no pudieron pagar sus préstamos. ¿Qué dice Andrés Arauz? Deudas menores a $10,000 van a ser consideradas para hablar con el sistema financiero y para reprogramar estas deudas. Ve, o sea, son cosas muy prácticas que la gente vive, lo siente, sufre, y de alguna manera Andrés Arauz ha considerado todo esto que estamos viviendo luego de la pandemia. Y totalmente de justamente yo creo acuerdo. que sí, Totalmente de justamente acuerdo, pero creo que además es la puerta abierta, porque hay que pensar y hay que estructurar también de acuerdo a las vivencias pasadas. Y creo que es la puerta abierta para hacer un análisis retrospectivo de lo que ha ocurrido con todas aquellas personas que se quedaron sin posibilidades de reactivarse desde inclusive la crisis del 2008. Pero me parece que el primer impulso de esta limpieza o de curación realmente de estas personas, de este último embate producto de un neoliberalismo salvaje que hemos vivido, comienza con todas aquellas personas en esta etapa, pero me parece que abre la puerta para entrar en un proceso más largo y de reconocimiento a aquellas personas que, insisto, no lograron por el tema de la política económica, por el tema en fin, de muchísimos factores que tiene que ver con la limpieza de esa carga muy pesada que les quedó por efectos de todo el comportamiento del sistema financiero a aquellos desde el 2008. Y por qué no decirnos y no olvidarnos de aquellos que sufrieron las consecuencias que aún persisten en el 1999, como son los deudores no vinculados. Y eso súmele adicionalmente que nosotros estamos hablando solo de nuestra perspectiva, usted y yo como colegas, desde la visión económica, pero sume una situación importantísima que también es fundamental en esta propuesta y que también hay que tomarlo como un eje fundamental de lo que se tiene que hacer de cara a este nuevo gobierno, que es esa condición extraordinaria de salud que enfrentamos, como es el COVID, y que necesariamente la reactivación económica va a tener que pasar por una condición de salud de la población. Entonces, no podemos seguir con un esquema no planificado, con un esquema de vacunados VIP, y Andrés Arauz ha hecho una propuesta maravillosa en términos de una planificación de vacunación para la población. Ojo, esto en condiciones normales entra dentro de toda una estructura y dentro de, usted lo sabe mejor que yo, dentro de un proceso de programar el desarrollo, porque siempre la salud va a ser uno de los principales objetivos cuando se programa el desarrollo. Pero particularmente en lo que vivimos con este COVID, evidentemente, es necesarísimo que alguien tome con la responsabilidad que corresponde lo que es precisamente salvaguardar al pueblo ecuatoriano con una vacunación efectiva y además con una vacunación universal. Porque aquí no es que hay ciudadanos de primera y de segunda. Economista, el tiempo voló y aquí ya me hacen señas, ya me cortan después y todo. Yo emocionado, oiga, emocionado hablando sobre las propuestas y también desde el plano económico, cómo es esto de todas las propuestas de Andrés Arauz. Economista, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo quiero invitarle para la semana que viene, luego de este día, luego de conocer los resultados, para tener una conversación, un mano a mano, de lo que es la economía en el Ecuador. Y ahí sí, para meterle todo lo que es el postulado de los neoliberales y para desvirtuar todo esto que vivimos en el Ecuador. Una vez más, mil gracias, María Elsa Viteri, economista, ex ministra de Finanzas en la época de Rafael Correa. Mil gracias y en el resto del día, en el resto de horas, a la ciudadanía, vaya a votar con convicción, con alegría, para alcanzar el triunfo de la lista 1.
Economista, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto y hasta siempre.